Mi gratitud al comité organizador, a la directiva. Mi gratitud a ustedes que todavía están aquí sentados. Yo generalmente tengo unos años que cuando inicio una conferencia, yo pongo algún mensaje antes de iniciar la conferencia en sí. Y generalmente son mensajes que a veces están relacionados con la conferencia y otras veces no, pero siempre relacionados con la vida de nosotros los médicos. Y yo voy a iniciar hoy con un mensaje que lo usé hace muchos años y le encantó al doctor David Rodríguez. Yo creo que él se acuerda, ¿no? Y creo que esto es importante porque ahora mismo los médicos vivimos brincando. No tenemos tiempo para nada. Y entonces, muchas veces, la vida nos pasa factura. Trabajamos, pero no aprovechamos el tiempo que es más importante, el tiempo para tu salud, el tiempo de compartir con nuestras familias. Entonces, Eclesiastés lo escribió Salomón, el hombre más sabio, y él dice que más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Estos son los principios actuales de la cirugía oncológica mamaria y vemos que en esos principios el tratamiento de la axila es selectivo. Por más de 100 años, el manejo de la axila se trató de hacer la disección axilar. Y claro que eso tuvo que ver con el paradigma que existía en todos estos 100 años. Enfermedad locorregional, enfermedad sistémica y por último el paradigma de la teoría del espectro con el doctor Samuel Hellman, que plantea ese modelo que el crecimiento progresivo en el tiempo de un cáncer inicial primario pequeño expone al huésped a un riesgo aumentado de enfermedad metastásica. Y generalmente ese paradigma plantea que los tumores progresivos son en un 65% y que hay un porcentaje de un 15%, de un 10% que van a ser mal diferenciados y son los pacientes que, aunque tenemos una enfermedad temprana, al paciente le va a ir mal y un 25% no van a desarrollar metástasis clínica. Pero en esos 100 años llegamos ya a la década del 90 y ahí aparece la biopsia del ganglio centinela con el doctor Giuliano usando colorante, el doctor Kra usando el radiocoloide y manteníamos el paradigma de que el estado de los ganglios axilares es el principal factor pronóstico en el cáncer de mama. Sin embargo, en el año 2000 se clasifica el cáncer de mama desde el punto de vista biomolecular con la investigación del doctor Perú publicada en la revista Nature y a partir de ahí se puso en duda el paradigma de que lo más importante o una de las cosas más importantes en el pronóstico del cáncer de mama era el estatus ganglionar. Porque a partir de ahí hemos visto que los subtipos intrínsecos tienen una influencia sumamente importante y que ya el estado de los ganglios axilares ha ido disminuyendo su importancia. Pero ¿cuáles son los objetivos de la disección axilar? Aquí vemos 3 objetivos que tienen un cotejo en verde, un objetivo que ya está superado con el estudio del doctor Fisher, que no mejora la supervivencia, la disección axilar, y todavía tenemos una interrogante que es la orientación del tratamiento adyuvante. ¿Y por qué? Bueno, porque el abordaje quirúrgico de la axila tiene sus complicaciones. Entrar una axila y hacer una disección axilar tiene una incidencia del linfedema de hasta un 26% y si se le da radioterapia, esa suma va a aumentar, ese porcentaje va a aumentar. Incluso con la biopsia de ganglio centinela todavía manejamos linfedema de un 5 a un 7% y aquí lo vemos, los diferentes estadios del linfedema. Pero en medio de todo ese proceso han aparecido nuevas clasificaciones anatómicas de los ganglios axilares. La clasificación del doctor Li en China y del doctor Clau en Francia. Y todo eso tratando de buscar una solución más fácil de identificar el ganglio centinela
pero a la vez tratar de adaptar un procedimiento quirúrgico menos agresivo a nivel de la axila. Por tanto, ha habido una evolución del manejo de la axila en una desescalada y venimos desde la disección axilar hasta el manejo selectivo, que ahora mismo está en la disección axilar dirigida por el TID o por el MARI. Podemos ver entonces que el abordaje quirúrgico de la axila en el siglo XXI lo podemos llamar que puede ser radical, puede ser selectivo, y hay un híbrido que es el abordaje quirúrgico funcional, donde se habla de disección axilar parcial y disección axilar conservadora, que son abordajes que son ni muy radicales ni muy selectivos. Son abordajes híbridos que todavía no están en las guías, pero que básicamente lo plantea el doctor Lee después que hizo su nueva clasificación de los ganglios axilares. Pero ¿qué tenemos? Que el standard of care ahora mismo en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama debe cumplir dos criterios: seguridad oncológica y calidad de vida. La calidad de vida es importante en el manejo del paciente con cáncer de mama, y también ha aparecido el otro término, que es el evitar el sobretratamiento. Por tanto, ya hay conceptos en cirugía axilar que son viejos. Cuando yo comencé a hacer mi formación, se hablaba de axila negativa y axila positiva. Pero ya tenemos conceptos tan frescos como la piel de este niño. Entonces, ahora tenemos que hablar de carga tumoral axilar, que puede ser baja o alta, y carga residual tumoral o de cáncer después que el paciente ha pasado por neoadyuvancia. Y esa carga residual tumoral después de neoadyuvancia lo podemos tener como células tumorales aisladas, micrometástasis o macrometástasis. Y ya eso se plantea aquí en el NCCN de este año. Fíjense que ahí hablamos de pacientes con ganglios palpables. Igualmente aquí, o sea, ya el paciente lo que se evalúa es la carga tumoral, alta o baja. Hablamos de carga tumoral baja cuando solamente hay 1 o 2 ganglios sospechosos, y carga tumoral alta cuando hay 3 ganglios o más. Pero ¿qué ha pasado? El manejo de la axila se ha complicado. Es complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una balanza, y esa balanza muchas veces nos inclinamos de un lado o nos inclinamos del otro lado. Entonces, hay controversia, o sea, hay veces que nos ponemos del lado que la disección axilar todavía es necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos información para decisiones terapéuticas, tenemos el temor de no tratar adecuadamente a nuestros pacientes, pero además hay una data insuficiente en recurrencia ganglionar en enfermedad avanzada tratada sin disección axilar. Pero en el otro lado entonces tenemos que decimos la disección axilar es mala porque no aporta beneficios, pero también muchas veces pensamos que va a haber un linfedema de un 100%. Yo creo que los que nacimos en el 60, que hay pocos, en esta sala hay mucha gente joven, vieron esta película, El bueno, el feo y el malo. Pues déjenme decirle que la disección axilar ha pasado jugando esos 3 roles. Comenzó siendo el bueno, pasó después a ser el feo y ahora está jugando el rol de el malo. Pero ¿qué dice Sangal en el 2023? Estadificación axilar, o sea, ya pacientes posmenopáusicos, con estadios tempranos, sencillamente examen clínico y ultrasonido, usted estadificó la axila. En ese mismo contexto, cuando hablamos de cirugía axilar, es decir, abordamos la axila, sea radicalmente o sea selectivamente, se habla de que el manejo ideal en el paciente después de quimioterapia es la disección axilar dirigida. Y que pacientes, por ejemplo, con tumores luminales, aunque haya ganglios palpables, es un paciente que se puede beneficiar de una biopsia de ganglio centinela, como lo dice la NCCN. En el escenario de una mastectomía y que se muestra un ganglio positivo, la mayoría del panel, o sea, se quedó con que en vez de hacerle la disección axilar, darles radioterapia en un 56%. Y ya los pacientes, por ejemplo, donde
tenemos un paciente posmenopáusico con receptores hormonales positivos y un HER2 negativo, todavía hay cirujanos que prefieren con una axila clínicamente positiva, por palpación, mandar a ese paciente a recibir neoadyuvancia. Sin embargo, hay un porcentaje también que opina de ir a cirugía primaria, y aquí vemos que en un 42%. Y cuando hablamos de quimioterapia y hablamos de subtipos histológicos, o mejor dicho, biomoleculares, vemos que cuando tenemos un paciente triple negativo con enfermedad residual, sea células aisladas o micrometástasis, el 34% estuvo a favor de que se le haga una disección axilar al paciente y un 40% a recibir radioterapia. Es decir, que el panel estuvo más de acuerdo con un abordaje menos agresivo de la axila después de tener el resultado histopatológico con radioterapia que con la disección axilar. Sin embargo, cuando hablamos de macrometástasis, ahí la mayoría opinó de que el manejo ideal sería la disección axilar. Actualmente, la disección axilar se considera sobretratamiento en estadios tempranos. Los programas de cribaje han producido diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Después del trabajo del Z0011 demostró superioridad en sobrevida y recurrencia axilar en los pacientes con biopsia de ganglio centinela positivo versus disección axilar después de tumorectomía y radioterapia de la mama. La cirugía primaria en pacientes que tienen ganglio centinela positivo, que reciben tratamiento sistémico, mantienen una recaída locorregional más baja. Entonces vemos que el manejo de la axila en el 2024 se parece a esta pirámide invertida, donde arriba está la disección axilar, después tenemos la biopsia de ganglio centinela con la disección axilar dirigida, sea con CLIC, que es el TID, o el MARI con semillas radioactivas, o la observación. Ya sabemos que los pacientes, por ejemplo, con 70 años o más, con una axila clínicamente negativa, tumores T1, receptores hormonales positivos, no deben de ser estadificados desde el punto de vista quirúrgico. Igualmente, pacientes entre 50 y 79 años, tumores de menos de 1 centímetro, grado 1, con tipos histológicos favorables, tampoco debe de hacerse la estadificación axilar quirúrgica. Tampoco en carcinomas ductales in situ y cirugía conservadora, mastectomía de reducción de riesgo contralateral y cuando tenemos una sonografía axilar negativa. Esto lo vemos aquí, todo lo que hemos dicho en el NCCN de este año. Este artículo que publicó la doctora Tari King, donde habla de la desescalada en la cirugía axilar en los pacientes con tumores tempranos, muestra esta lámina o esta tabla donde se ve toda la evolución de lo que ha sido el manejo de la axila. Y aquí lo más importante es resaltar que estamos en los años 20 y tanto, y que aquí lo que estamos buscando es omitir la biopsia de ganglio centinela o el abordaje radical de la axila en los pacientes que han recibido neoadyuvancia. Y también en los pacientes, por ejemplo, que tienen una axila clínicamente negativa a través de la evaluación con estudios de imágenes como es el estudio SOUND. En este artículo también ella presentó estos 5 estudios donde hay un dato sumamente importante. Por ejemplo, los pacientes que fueron sometidos a disecciones axilares, fíjense el alto porcentaje de ganglios positivos no centinela, sin embargo, la recurrencia fue muy baja y el pronóstico fue muy bueno. Fíjense que la recurrencia con otros tratamientos, entiéndase, biopsia de ganglio centinela, fue de 1.1, 1.8, 1.7, es decir, no hubo diferencia a los pacientes que fueron sometidos a disección axilar. Y aquí tenemos esta tabla también, que se presenta en el mismo artículo, donde la importancia de los pacientes con tumores triple negativo o HER2 positivo, la respuesta patológica completa en la mama. O sea, la respuesta patológica completa en la mama te puede predecir la respuesta patológica a nivel axilar. Y aquí vemos los estudios
que están en curso, ya algunos de esos ya tenemos información, por ejemplo el estudio Sound, presentado a nivel de diferentes congresos en Europa, Estados Unidos, y publicado en revistas muy importantes, axila negativa, ultrasonido, 2 brazos, a los que se le hizo el centinela y a los que no se le hizo cirugía axilar. Estudio prospectivo, fase 3, tumores pequeños, todos recibieron radioterapia y casi la mayoría, o sea, la gran mayoría, recibieron también terapia endocrina. Aquí vemos tumores pequeños, el 80 y 87.8% tumores luminales de buen pronóstico, grado 1 y 2, y Ki 67 por debajo del 20%. Y fíjense aquí los resultados del estudio Sound. O sea, no hubo diferencia en ninguno de estos indicadores. O sea, no hubo diferencia entre la cirugía axilar y la observación. Cuando hablamos de cirugía axilar, hablamos de biopsia de ganglio centinela. La Sociedad Americana de Cirujanos de la Mama tiene este statement donde están las indicaciones actuales para disección axilar. Y aquí tenemos centinela o ganglio axilar que está positivo después de recibir quimioterapia, es decir, neoadyuvancia. Pero también ahí se plantea la secuencia de tratamiento cuando tenemos subtipos intrínsecos muy agresivos, como son los pacientes triple negativos y los pacientes que tienen el HER2 sobreexpresado, que lo ideal es que vayan a neoadyuvancia y luego se le haga el abordaje axilar. La doctora Galimberti, del Instituto Europeo de Oncología, presentó este artículo muy importante donde ellos, con solamente hacer biopsia de ganglio centinela, tuvieron resultados muy buenos, un 2% de recurrencia, y ellos plantean que es mejor que la disección axilar dirigida. Incluso tienen esta tabla en el artículo donde hay varios estudios que, aunque son retrospectivos, y hay algunos estudios que ya son bien maduros, o sea, estudios de 10 años, aunque hay pocos pacientes, pero fíjense que solamente con la biopsia de ganglio centinela, después de neoadyuvancia, la recurrencia axilar es muy baja. Entonces, el manejo de la axila en el ganglio positivo va a neoadyuvancia. Si en la neoadyuvancia no se negativiza, entonces el paciente va a disección axilar y radioterapia. Si se negativiza, entonces va a centinela con doble medio y hay que resecar 3 o más ganglios centinelas acompañados de TID o del MARIP. Si después de eso la patología reporta que los ganglios están positivos, va a disección axilar, y si no, si está negativo, no disección axilar. Sin embargo, hay personas, o sea, hay grupos que siguen insistiendo en que todo paciente que fue a neoadyuvancia y todavía tenemos enfermedad residual, no importa la carga de esa enfermedad residual, ese paciente debe ir a disección axilar. ¿Por qué? Porque plantean ellos que es una enfermedad que es resistente a la quimioterapia y que predice la mortalidad, ese hallazgo, básicamente los pacientes triple negativos, y que cuando se realiza la disección, el 60% de los ganglios no centinelas son positivos. Entonces, eso es un hallazgo, dicen ellos, de pobre pronóstico, enfermedad quimioresistente, ya hablamos lo de la positividad. Muchos dudan de que la radioterapia pueda controlar, solamente radioterapia, la enfermedad, y que la recurrencia axilar no es solamente una medida de seguridad oncológica, hay otras cosas, por ejemplo la enfermedad a distancia, y que omitir la disección puede impactar en la sobrevida. Pero ya estamos hablando aquí, por ejemplo, de pacientes con enfermedades de alta agresividad biológica, triple negativo, HER2, en este artículo, N2, no N1, sino N2. Esto es un artículo chino. Y fíjense aquí lo que dijimos ahorita, de que la respuesta
patología completa de la mama nos va a dar la información o nos va a dar seguridad en la respuesta patológica de la axila. El estudio Allianz es un estudio que nos va a dar mucha información porque todavía no tenemos data suficiente en este tipo de pacientes y cuando llegue este resultado vamos a tener información para saber qué manejo terapéutico le vamos a dar a los pacientes con una axila con enfermedad residual después de neoadyuvancia, si le damos solamente radioterapia o si combinamos la disección axilar con la radioterapia. Fíjense los dos brazos. Y el estudio Taxis, que es un estudio donde plantea un abordaje llamado cirugía axilar personalizada, donde se utiliza la disección axilar dirigida, el ganglio centinela, pero además todos los ganglios positivos que el cirujano encuentre, todos los ganglios sospechosos que el cirujano encuentre cuando aborde la axila, también extirparlo. O sea, estamos pendientes de esos dos estudios que nos van a dar mucha información. En el congreso de este año de la Sociedad Americana de Cirujanos de la Mama, se presentaron algunos estudios de encuestas que se hicieron entre los cirujanos norteamericanos de qué están haciendo ellos. Y por ejemplo, en el caso del paciente que recibió neoadyuvancia y que tuvo una respuesta patológica que no fue completa, es decir, que hay enfermedad residual, ¿qué hacer? Entonces, este fue el background. Fue a través de un survey en febrero de 2023. Y aquí están los resultados. Es lamentable, por ejemplo, fíjense que de 2,000 y tantos cirujanos, 328, apenas el 15% llenaron totalmente la entrevista. Eso es para que tú veas cómo estamos nosotros, que no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel de Estados Unidos hay desmotivación. Y aquí vemos que más del 60% ofreció cirugía, o sea, le ofreció el ganglio centinela, con o sin disección axilar dirigida en pacientes clínicamente N1 después de neoadyuvancia. Y un 43%, podríamos decir un 44%, omitió la disección axilar, incluso en pacientes que se mantenían todavía positivos. ¿Y por qué omitían ellos la disección? Bueno, porque le van a dar radiación. Entonces, si le voy a dar radiación, ¿para qué le voy a disecar la axila? Creer que la disección axilar no va a mejorar la recurrencia locorregional y que creer que la disección axilar no podría mejorar la incidencia de metástasis a distancia o enfermedad a distancia y por tanto la sobrevida. En conclusión, los cirujanos norteamericanos, aunque fue una muestra que yo diría pequeña, están ya pensando en omitir la disección axilar en algunos pacientes. Básicamente los pacientes que se presentan clínicamente con una enfermedad negativa al momento del diagnóstico y pacientes con una carga axilar tumoral muy baja. Como dije, estamos esperando el estudio Allianz que nos va a dar mucha información en ese sentido. Futuras direcciones, ya estoy acabando. Sustituir la disección axilar por la radioterapia en el paciente con enfermedad residual, estudio Allianz. Y la desescalada de la cirugía axilar en el carcinoma inflamatorio. Cuando usted va a congresos internacionales, ustedes ven ya que hay intentos de abordar la axila en un paciente con un carcinoma inflamatorio desde el punto de vista selectivo, no radical. Y por eso también se hizo una encuesta con los cirujanos norteamericanos. Sabemos que el carcinoma inflamatorio es un cáncer que es raro, no es frecuente, que muchas veces es estadio 4, un 30%, y que tiene un riesgo de muerte de un 43%, e incluso de muy mal pronóstico. Que su tratamiento es multimodal, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Entonces, el objetivo de esta encuesta era ver
¿Cuál es el manejo que le dan los cirujanos a la axila en este tipo de pacientes? Y determinar si se está trasladando una desescalada de la cirugía axilar en este cuadro clínico de los pacientes con cáncer de mama inflamatorio. También fue una entrevista que se le hizo, un survey, y fíjense que ya cuando el paciente se negativizó, ya el 35.4 le hacía biopsia de ganglio centinela. Y pacientes con un N1, N2, ya están haciendo la disección axilar dirigida en un 27%. Y fíjense cómo difiere el manejo de la axila en este tipo de tumor en los cirujanos que están en entrenamiento y los cirujanos viejitos como yo. Entonces, fíjese, los cirujanos jóvenes con menos de 10 años en la práctica o que están en el entrenamiento prefirieron la disección axilar versus la biopsia de ganglio centinela en los pacientes clínicamente N0 y también en los pacientes N1, N2 versus la disección axilar dirigida. Es decir que hay todavía una influencia muy fuerte, y eso es por la evidencia, porque hay una incidencia de falso negativo en el abordaje selectivo con centinela de más de un 20% en esta patología. Estas son las limitaciones del estudio y las conclusiones es que existe un consenso para el diagnóstico, evaluación y la secuencia de tratamiento para el abordaje quirúrgico de esta presentación clínica de la enfermedad en el manejo de los pacientes con clínicamente N3, estadio 3, en el cáncer de mama inflamatorio. Y que hay diferencia en el manejo quirúrgico de los pacientes desde N0 a N2 en la axila, sugiriendo que puede haber una extrapolación, y eso lo vimos ahí, de desescalar o de aplicar una estrategia de desescalada en el manejo de la axila. Conclusión, el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama debe cumplir con el criterio de seguridad oncológica y calidad de vida. La medicina basada en evidencia ya identificó un grupo de pacientes que no se benefician de una estadificación axilar quirúrgica. La estadificación de la axila con imágenes en los pacientes que cumplan con los criterios del Sound Trial es una opción aceptable. No hay evidencia de que al omitir la disección axilar en pacientes de alto riesgo con enfermedad axilar extensa, le estamos ofreciendo un manejo seguro desde el punto de vista oncológico. Hay una tendencia a sustituir la disección axilar por la radioterapia en pacientes con enfermedad residual importante después de neoadyuvancia. En el manejo quirúrgico de la axila hay que tomar en cuenta los subtipos moleculares y la respuesta patológica completa en la mama, porque esto puede predecir la respuesta patológica completa en la axila. Este es un separador de libro que a mí me entregaron en el año 1989 en el Hospital La Raza de México, donde compartimos allá con mi hermano el doctor José Ramón Domínguez en México. Me le entregó la jefa de piso, la jefa de enfermería, precisamente el Día del Médico, que allá se celebra en octubre. Y yo lo he guardado por lo que dice ahí. Servir a los demás es hacer algo por ellos, renunciar a tu comodidad y romper los límites de tu egoísmo. Es buscar la armonía y sintonizar con todo. Eso hacemos los médicos. Dios les bendiga y muchas gracias.